segunda jornada de este refugio compartido que nos acoge en el Círculo de Bellas Artes, en este Pública 25, tras una primera jornada donde de alguna manera las ideas ya empezaron a movernos y las conexiones ya empiezan a dar algunos frutos. Acabo de asistir a un pacto de pásame tal contacto porque tengo una idea que... Eso es fantástico. Hoy seguimos con más preguntas, yo pienso que cada vez más urgentes y necesarias. Y de hecho, abrimos la jornada con una sesión que atraviesa todas nuestras prácticas y que tiene que ver con la libertad. ¿Qué pasa cuando la creación se enfrenta a límites, ya sean impuestos o antiimpuestos? La libertad en jaque, es el título de la sesión, nos invita a reflexionar sobre los desafíos de la cultura ante la censura, la autocensura y la cultura de la cancelación en el arte y la gestión cultural. Porque si la cultura es refugio, también debe ser un espacio de resistencia. Conduce la sesión Quique Pertíñez. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias por estar tan temprano. Sé que muchos están haciendo un esfuerzo. Tengo el placer de estar hoy con 4 personalidades que cuando los conocí y tuve la oportunidad de hablar por teléfono con cada uno para entrevistarlos, me hicieron pensar y repensar mucho el cómo comenzar esto, cuáles iban a ser las preguntas y hacia dónde queríamos llevar. Voy a empezar presentándolos. Primero por Rosa, que es la que está más lejos. Hola. Rosa Rodrigo, ella es directora del Museo de Arte Prohibido en Barcelona. Es un museo que tiene un año aproximadamente, es un museo joven, un proyecto joven, que además se atreve a exhibir aquellas obras que de alguna manera a lo largo de la historia han estado censuradas, han sido agredidas de alguna manera. Y bueno, guarda además un compromiso con reivindicar ciertas cosas, ¿no? Luego tengo a Luis Yes, periodista cultural, además programador del Festival Extra Radios, un programa que nació en Huesca y que tenía la oportunidad de programar, además desde lo multidisciplinar. Ahí había una congregación. Y hablo en pretérito porque ya no está, y de eso vamos a hablar. Después tengo la oportunidad de presentarles a Juan Tomás Ávila. Él es tal vez, según Wikipedia además, porque me hice la tarea de buscar cómo lo podían buscar después ustedes, es el escritor más traducido de la Guinea Ecuatorial. Además, un tema que para nosotros nos interesa muchísimo, nosotros digo en Boom, que somos un ecosistema cultural iberoamericano, porque es un referente de la literatura poscolonial. Sus textos actualmente son estudiados alrededor del mundo. Es muy interesante su visión. Y termino con Eugenio Merino, Hola. Artista plástico, que trabaja a partir de una crítica que parte de la sátira y de la crítica muy fuerte hacia lo que podría identificarse hoy en día como el arte político. Vamos a empezar entonces ya con las preguntas. Cuando hablamos de censura, siempre empieza, bueno, la censura institucional, la autocensura. Recientemente se integran conceptos como la cancelación, la cultura de la cancelación. Pero antes de entrar en eso, a mí me encantaría que cada uno, desde su óptica, desde su práctica, por favor, definiera la libertad. ¿Y cuál es el rol de cada uno de ustedes, insisto, desde su práctica, con respecto a la libertad? Empieza el que quiera. Empezamos así. Rosa. Te ha tocado. Bueno, muy buena pregunta y abstracta, y compleja. No sé, como gestores, todos, queda muy bien decir que todos buscamos la libertad absoluta en nuestro trabajo, ¿no? Pero también es verdad que tenemos, muchas veces sin quererlo, nos constreñimos nosotros mismos, ¿no? A nosotros, por ejemplo, como ha comentado Kiki, desde la práctica museística de la generación de nuestra colección y nuestra exhibición, es obligación absoluta mostrar la libertad de creación artística de los... Para nosotros es básico proteger la obra y el artista, lo que quiere decir, mostrarla, porque muchas de estas obras han sido retiradas de la exhibición, ¿no? Y estudiarla, ¿no?
y también hacer que el visitante participe. Nosotros necesitamos visitantes activos que se interesen, que entiendan lo que les queremos decir, ¿no? Pero nosotros, por ejemplo, hemos tenido también procesos complicados, ¿no? O sea, por ejemplo, nosotros no tenemos a priori ninguna restricción. Además, esto es una iniciativa privada, en el cual a veces, porque luego sí que hay momentos, lo podemos compartir, todos hemos tenido, yo también vengo de la pública, hay problemáticas económicas que constriñen mucho también la libertad de programación, de creación, etcétera, ¿no? Pero, y entonces no tenemos a priori ninguna restricción, pero es verdad que a veces tienes restricciones internas que ni siquiera eres capaz de detectar. Nosotros, voy a sacar ya un tema polémico ya de inicio. Nosotros mostramos una obra de Chuck Close. Chuck Close probablemente es un artista súper cancelado. Él estaba muy metido en el establishment norteamericano, estaba en todos los museos, MoMA, etc. Y fue acusado de acoso sexual a sus modelos, ¿no? Inmediatamente fue retirado de la exposición que se estaba formando de prácticamente todos los museos norteamericanos, ¿no? Nosotros tenemos una obra de este artista. Nuestra colección estudia justo estos casos, ¿no? O sea, traemos artistas que han estado apartados de la exhibición. Yo tuve problema en mi equipo porque hubo una parte de mi equipo que no quería de ninguna manera mostrarlo, ¿no? Decíamos que no, que era nuestra misión, entender, explicarlo y ver cuáles son las consecuencias, ¿no? Entonces, creo que la libertad es un ejercicio que se ejerce cada día y complejo. Complejo. Sin duda. Sí, bueno, nosotros, yo dirigí el Festival Periferias en Huesca. Bueno, hay que recordar que Huesca es la tercera capital de provincias más pequeña de España, 50.000 habitantes. Y desde el año 2000 empezamos con el proyecto de Periferias y justamente yo creo que dos de las consignas importantes que tenía el festival desde el principio eran la libertad y la diversidad. Es decir, yo creo que esos son un poco los dos bloques o los dos polos en los que de alguna forma hemos intentado llevar a cabo nuestro festival, ¿no? Era un festival multidisciplinar en el que cabía todo tipo desde literatura, cine, música, teatro, danza, artes plásticas, todo, siempre relacionado en un tema. Cada año elegíamos un tema y ese tema pues, lo íbamos desarrollando a través de todo tipo de disciplina cultural, ¿no? Y entonces esto lo tuvimos siempre como lema, que tenía que ser algo diverso, que todos los temas que íbamos a tratar, por muy peliagudos que fueran, se iban a tratar, y por lo tanto esa libertad que teníamos para trabajar, que además la tuvimos siempre. El festival ha durado 23 años y ha habido gobiernos del PSOE sobre todo, pero también ha habido gobiernos del PP y de alguna manera respetaron esa libertad que teníamos para crear, para atraer a la gente que nos apetecía, que podían venir de distintos espectros ideológicos y bueno, pues esa libertad la tuvimos siempre y la teníamos un poco como emblema del festival, junto, como digo, a la diversidad, porque nos interesa muchísimo la diversidad cultural por encima de todo. Entonces, sí que es cierto, como dice Rosa, que la libertad es un concepto muy complejo, porque nunca sabes hasta dónde puedes llegar en esa libertad. Es una libertad a veces también coartada, porque tú mismo te impones ciertas trabas a cosas que puedes o no puedes hacer. Pero bueno, en cualquier caso, intentábamos siempre expandir esos límites lo máximo posible hasta llegar a algo parecido a la libertad, que yo creo que es algo imposible en realidad. Me toca. Mira, ¿ven esto? Lo puedo poner así. Y luego alguien me puede decir, ponte así, recto, no te muevas. No muestres la parte de atrás. Y lo más probable es que tuviera aquí una estrella, algo que ya haya dibujado o algo que quiero enseñar. Y el que me está agobiando me dice que no lo muestre. Yo lo que creo que es libertad es esa entidad incorpórea que nos permite mostrarnos como somos. Y esa manera en que somos podemos hacer cosas diversas. Y si no podemos expresar esta diversidad,
somos media persona. Gracias. Es lo que yo podría responder. Bueno, pues yo creo que lo has definido muy bien. Yo creo que la libertad también está regulada, ¿no?, por la ley. O sea, está dentro de la libertad de expresión, libertad de creación, con lo cual nosotros nos movemos ahí. Y como ya lo habéis definido todos muy bien, creo que la libertad también hoy está en un, digamos, en un momento muy crítico porque toda la extrema derecha de Europa está utilizando el lema de la libertad, ¿no?, como bandera, ¿no? Bueno, y también en Latinoamérica, porque Milei está allí, y también nuestra Comunidad de Madrid, ¿no?, que es la más libre del mundo, ¿no? Entonces, creo que es una palabra y un concepto que nosotros definimos, pero que no está muy bien definido en el espacio público. Estoy totalmente de acuerdo. Hablo... Espera un momento. Sí, Si uno dice una tontería, ¿se le puede cortar o no? sí. Ah, vale. Libertad No absoluta. es el caso de él. No es el caso de Ya me él. habías asustado. Dije libertad absoluta, pero después me dio miedo. Efectivamente. Bueno, y justamente contigo, Eugenio, quiero comenzar ya las preguntas dirigidas a cada uno. No sé si lo saben, pero Eugenio fue el artista que en 2012, en Arco, presentó Always Franco, una obra que generó muchísima polémica, tanto que la Fundación de Francisco Franco pidió que la obra fuera retirada y afortunadamente no fue retirada, pero resulta ser que después de esto vino un juicio. ¿Podrías contarnos un poco, no solamente cómo fue tu experiencia, sino qué pasó con el público, qué pasó con las instituciones, cómo reaccionó quien te llevó, cómo reaccionó Arco? Bueno, yo, para empezar, como siempre es el tema de la polémica, el artista de la polémica y tal, yo creo que polémico es que en el año 2012 hubiera una Fundación Nacional Francisco Franco. Yo creo que hoy sí que se pone en duda y que sí que se quiere eliminar, ¿no?, su existencia, ¿no?, porque realmente vulnera los derechos de otras personas, ¿no? Total. Entonces, partiendo de eso, pues cómo reaccionan las instituciones es bastante sintomático porque aparece la Fundación Nacional Francisco Franco en Arco, porque aparece una imagen en el periódico El País, y aparecen con un notario y dicen que van a denunciar a IFEMA, a la feria, al galerista, al comisario y a mí, ¿no? Y finalmente solo me denuncian a mí porque soy el eslabón débil de toda esta cadena. Y además, en ese momento, el presidente de IFEMA, que era José María Álvarez del Manzano, les da la razón. Y de hecho, escribe una carta que la propia Fundación Nacional Francisco Franco utiliza en la denuncia. Con lo cual, no solo es que no me apoyara la propia institución, sino que forma parte de la denuncia, ¿no? Eso fue en 2012. Yo creo que todo eso lo que reflejaba era una tendencia hacia lo que hoy parece que va a ser inevitable, ¿no? Y es que en breve la extrema derecha esté coartando la libertad de todos, ¿no?, a través de la cultura, puesto que la batalla real, ¿no?, es la batalla cultural, que, bueno, hablamos de la cancelación. Yo no creo en la cancelación, yo creo que hay censura o una reivindicación legítima, ¿no?, de que alguien no se ha exhibido por determinadas razones, ¿no?, porque yo creo que hay una diferencia, ¿no?, entre hablar de Picasso, ¿no?, y de que, bueno, pues no se puede separar ahí, se puede separar ahí al artista de la obra, ¿no?, pero hoy no lo veo tan claro, ¿no? No sé si alguien trabajaría con un agresor sexual al lado, ¿no? Entonces los espectadores pues tampoco queremos ver eso, ¿no? No sé si he contestado tu pregunta porque al final... Sí, bueno, básicamente allí. sí. Y justamente eso me lleva a Luis. Solamente quería comentar Claro. que la obra Always Franco la tenemos en el museo. En el museo, efectivamente. Sí, es una pieza muy interesante y que además gusta mucho al visitante. De hecho, finaliza el recorrido. Bueno, yo diría que es una Sí. pieza bastante turística, ¿no?, que es lo que busca también el mundo cultural. Sí, bueno, y luego has tenido obras como la que hiciste enterrando a Federico García Federico Lorca. Lorca, O sí. sea, La hay fosa en común. ti además Sí. un histórico que no es un hito que te marcó y ahí te encasillaste, sino que la crítica y la investigación sigue ahí, ¿no? Sí, sí. Pero hablando con Luis, justamente, ¿cómo influyen esos límites de la censura en la programación? Bueno,
lógicamente yo pienso que es difícil encontrar a un creador que no se ponga algún tipo de límite, ¿no? Porque, no por nada, sino porque yo creo que ya como persona naces con limitaciones familiares, sociales, etcétera, etcétera, y yo creo que esas limitaciones que están siempre, ¿no? Pero bueno, en realidad nosotros cuando elegíamos el tema que elegíamos en Periferias, no nos planteábamos límites ni nos planteábamos nada de esto. Y de hecho, yo qué sé, por ejemplo, hubo un año que el tema era agitprop, agitación y propaganda, que elegimos ese tema político, pero ha habido temas como fiesta, quiero decir, ha habido temas de todo tipo, pero uno fue agitprop. Y yo recuerdo que aquel año hicimos una mesa redonda, y era una mesa redonda que titulábamos El fin de la utopía, así entre interrogaciones, y llevábamos a Fernando Sánchez Dragó. O sea, Vox luego nos cancela, pero nosotros hemos llevado a Sánchez Dragó. Llevábamos a Fernando Márquez el Zurdo, llevábamos a Pepe Rivas de Ajo Blanco y llevábamos a José Luis Rodríguez, que es un profesor marxista de la Universidad de Zaragoza, recientemente fallecido. O sea, llevábamos gente de todo el espectro para que hablara sobre las utopías, ¿no? Y quiero decir que no nos planteábamos, no vamos a llevar a esto, no. O sea, lo que creíamos que teníamos que llevar dentro de nuestras posibilidades, que eran escasas, porque vuelvo a repetir que esto era en Huesca, en una ciudad de 50.000 habitantes, con un ayuntamiento, lógicamente, con un presupuesto pequeño. Pero dentro de eso, yo creo que siempre sí, a lo mejor siempre había alguna vez que decías, esto igual es demasiado, ¿no? Pero no, normalmente yo creo que siempre utilizamos nuestra libertad para programar, ¿no? Vamos, de hecho, recuerdo que hubo también una performance bastante fuerte a nivel político, con temas bastante duros en cuanto a la monarquía, en cuanto a tal, y no tampoco dijimos, no, esto no, que igual... Quiero decir que no pensábamos, realmente yo creo que esa libertad la estiramos bastante, ¿no?, a la hora de programar. Y yo creo que en ese sentido yo estoy muy satisfecho de la trayectoria que ha tenido el festival hasta que, bueno, pues Vox tenía cierto poder, sobre todo porque para aprobar los presupuestos el PP necesitaba los votos de Vox y Vox dijo que no, que Periferias no se podía hacer. En fin, y se canceló. ¿Qué año se canceló, perdón? ¿En qué año se canceló? El 2023, diciembre, dijeron, en 2023 se hizo y 2024, que ya eran los presupuestos nuevos, fue ya cuando se paró y cuando decidimos hacer extrarradios en el extrarradio de Huesca. O sea, si ya Huesca es la periferia de España, extrarradio se hace en Ayerbe y en Almudévar, que son dos pueblos a un cuarto de hora de Huesca, que tienen 1.000 y 2.000 habitantes cada uno. Wow. Y eso es lo que hemos hecho este año pasado, este 2024, de alguna forma recuperando el espíritu de Periferias. No lo podíamos llamar Periferias, además, porque el nombre está en manos del Ayuntamiento de Huesca y no nos lo cede el nombre, y entonces pues lo llamamos extrarradios, que de alguna manera es como decir Periferias, pero de otra manera, ¿no? Claro. Rosa, voy contigo. Todos notarán y lo habrán visto que lo que hoy puede ser un motivo de censura, mañana no. Los tiempos cambian, las condiciones cambian, los conceptos cambian. Y esto nos lleva siempre a un tema que es la corrección política, ¿no?, en el arte. Cuéntanos cómo es la receptividad, cómo ha cambiado, cómo eso lo modifica, qué ha pasado a través de este tema. Bueno, hay muchos ejemplos, ¿no? Yo ahora estoy pensando, nosotros tenemos una pieza de Natalia Lele, una artista conceptual de los años 70, que muestra a una mujer muy empoderada, ¿no?, y riéndose, ironizando, ¿no?, del uso de la imagen de la mujer en su obra Consumerat. Esta obra nunca tuvo problemas, de hecho se mostró en el MoMA, en diferentes museos, estaba puesta en el Museo de Bellas Artes de Polonia, y de golpe y porrazo entra un nuevo gobierno y la sociedad polaca se hace más conservadora, o una parte de la sociedad polaca piden la retirada de la pieza. El director dice que sí,
Pero, y aquí se produce un fenómeno muy interesante que está muy ligado también a la censura, ¿no? La censura es muy porosa y se manifiesta de diferentes maneras, que es la reacción a la censura, ¿no? Entonces, la pieza se retiró y salieron la gente a la calle, se generó un hashtag muy potente, Banana Gate, la pieza empieza la propia artista con una banana, porque consideraban que era muy obscena, ¿no? Entonces salieron la gente a la calle, todos con bananas, y al final, en la cabeza, en todo, se hizo un movimiento global, se viralizó y al final la pieza se restituyó, ¿no? Pero es cierto que los caminos hay momentos que la obra está dentro de la sociedad, es aceptada, los cánones la aceptan y de golpe y porrazo cambian y ya no es aceptada, es rechazada, ¿no? Hay más ejemplos, ¿no? Pero este es uno como muy sintomático. Muy interesante. Bueno, voy a preguntarle ahora a Juan Tomás. Juan Tomás y yo compartimos algo, que es que ambos venimos de países en dictadura. Yo de Venezuela, él de Guinea Ecuatorial, como comentaba. Y me parece interesante preguntarle cómo se va transformando ese entorno social donde, de alguna manera, el miedo a las instituciones, a la censura, a todo lo que pueda pasar, a la represión, va convirtiendo de repente al disidente en un paria. Cuenta. Eso, antes de responder a la pregunta, salió de ese lado lo de la corrección política. Lo políticamente correcto se utiliza un poco como retintín con algún doble sentido, en el sentido de que, bueno, es algo negativo. Pero como me gusta llevar la contraria, yo digo, es algo positivo. Pero les diré por qué, en la manera en que lo miro. ¿Veis ese hombre que está ahí de presidente últimamente en ese país con el pelo, ese hombre del pelo? Ese hombre habla de manera políticamente incorrecta. Pero el que lo hace sabe lo que quieren. Lo que está pidiendo cada vez que habla de manera incorrecta es que cuando tenga poder va a utilizar impunidad. Todos lo hacen. Entonces, cada vez que veáis a alguien, un político, que alardea de hablar de esa manera, prestadle mucha atención. Será una persona que cuando tenga el poder va a utilizar impunidad para gobernar. Respondiendo a la pregunta en concreto de la cuestión de mi país, esta mañana o anteayer descubrí, o sea, recordé el hecho de que conozco a 2 personas que estaban en una radio o algo así. Uno, la primera vez, perdió el trabajo, bueno, era como un cargo medio. Perdió ese trabajo porque hizo una entrevista a un opositor. O sea, la cuestión ahí es que, bueno, a lo mejor la censura no llegó a tiempo, entonces lo que dijera el opositor, que no será insultos, solamente dale la voz. Pues llegó a oído de todos y entonces esa persona perdió su trabajo. Y una joven que era locutora de radio, algo así, cosas de esas, esa gente con micrófono de radio, perdió el trabajo porque entrevistó a una persona que vive en España que se llama Justo Bolequia, y como lo consideraban una persona que primeramente está en contra del régimen y demás, tiene ideas separatistas, entonces no puede ser que deis la voz a esa gente para que diga cualquier cosa para que nos... Entonces me ocurrió, como hace un año, cuando fuimos a un lugar público a exponer libros, y resulta que había un señor que consideró que yo era la persona suficiente para tomar la palabra, para aperturar el acto. Dije lo que quise y todo eso tal. Y al final se acercó una joven de esas radios oficiales y me quería hacer una entrevista. Imagínense cómo conozco cómo sería el asunto, que le llevé aparte a esos sitios tan oscuros. Le dije, mira, ¿sabes qué? Como te conozco, te lo digo. Es probable
que cuando me hagas la entrevista, tú pierdas ese trabajo. Entonces, si tú no eres la persona que es responsable del montaje, habla con el que es el jefe y pregúntale si efectivamente puedes hacer una entrevista a tal persona. Esta cosa que hacen en Guinea es, nosotros no tenemos voz, no podemos hablar en ningún sitio. Estamos vetados, salvo que encontremos un circuito propio que hable por nosotros, por otra gente que no es del régimen, para que podamos decir cualquier cosa. Fuera de esto, no nos quieren, no podemos hablar nada. Por eso, bueno, ha sido para nosotros la posibilidad de que se pueda escribir por Internet, ¿sabe? Aunque sabemos que en Guinea Ecuatorial en concreto, Internet también puede ser cortado, no te dan las razones o va muy lento o es muy caro, cosas de esas tal. Por ejemplo, tú puedes decir que Facebook no se ve en Guinea. Durante mucho tiempo yo tenía en mi ordenador un programa que no sé, de esos piratas, lo que sea, que te permite evadir ese control del gobierno. Así pues, para no andar alargando ese asunto, diré que efectivamente somos parias porque el gobierno quiere que nadie diga nada que no sea lo que ellos están diciendo, que son mentiras. Claro, el proceso de aislamiento, ¿no? Sí. Hasta convertirlo casi en un loco Sí. que estará en la periferia de esa realidad. Bueno, voy a hacer una pregunta para todos. La cancelación. ¿Qué opinan? ¿Es un boicot? ¿Es algo nuevo? Es como oímos en una de nuestras reuniones conjuntas, es un término impuesto en la contemporaneidad. ¿Qué me cuentan? ¿Qué piensan? Comienzo contigo, Eugenio. O sea, que no era para todos, era para Sí, mí. es para todos, pero... Bueno, yo creo que lo que es la cultura de la cancelación, yo creo que es un concepto que viene de Estados Unidos, que viene del mundo anglosajón y que viene de alguna manera a criticar las voces de aquellos que no han tenido hasta este momento una opinión, porque de alguna manera no tenían una plataforma para opinar, ¿no? Ahora que de pronto pues, colectivos, diferentes colectivos minorizados, racializados y que han dado su voz, han criticado y han puesto en evidencia que realmente hay unas conductas y unos comportamientos que se pueden condenar, pues ahora es donde, digamos, hemos llegado a ese punto donde criticamos a estas personas, ¿no? que bueno, pues que simplemente están opinando, que luego tiene consecuencias, claro, pero eso es como cualquier periodista que utiliza su espacio para opinar sobre cualquier cosa, ¿no? Tiene la influencia en todos los espectadores, ¿no? Pues hay una emancipación de las audiencias y este es el resultado. A veces está bien y a veces no está tan bien, lógicamente. No es perfecto, pero yo no... Bueno, creo que además es un argumento de la extrema derecha, como vemos desde Trump o desde Milei o desde otros políticos, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que es un término que hay que, bueno, pues que hay que entender también. Cuéntanos tú. El asunto, mira. De hecho, hablábamos de un ejemplo nosotros, ¿no? De lo que está pasando ahorita. Sí. Cuéntanos. Ayer estaba hablando con alguien y salió ese tema de cancelación y todo eso. Entonces le dije, mira, en mi vida, pase lo que vaya a pasar, si alguien me viene con una historia, me preguntaba, si alguien te viene con una historia que hayas hecho algo malo y que la quiere publicar, ¿qué harás? Le dije, mira, le diré que públicala, no, yo no me voy a cambiar ahora mismo y pagarte el rescate de que no me publiques esto. Le dije eso. Pero el asunto de la cancelación es que a partir de ahora que ya sabemos que eso ocurre, que hagamos o que actuemos, que vivamos, que no tengamos nada oculto, algo que escandalice a nadie. Para que nunca te piden con algo que ya has dicho, ¿sabes? Ahora ya lo sabemos. Mira, os han dicho, ahora vamos al caso de la señora, os han dicho que en el pelo de las personas
se acumula el arsénico, si esa persona ha sido envenenada durante tiempo, ¿no? Bien. Pues ocurrirá que el pelo es un elemento que realza la belleza de la mujer. Lo saben, ¿no? Bueno, ahora, sin esperarlo, esa señora en concreto ya está viendo que en el pasado hizo una cosa o dijo una cosa que no debía haberlo dicho. ¿Saben por qué? Porque si es una cuestión racial, los que son negros sufrieron la esclavitud, algo bárbaro, y luego sufrieron la colonización, algo bárbaro. Pero viven o no viven y no dan la lata con el asunto de que, mira, te voy a exigir cuentas por esa cuestión, tal, tal. Hay gente que no tiene recuerdo colectivo de esas cosas. Viven su vida y quieren sobrevivir en sitios remotos de África. ¿Saben? No tiene sentido que una persona que sí que tiene recurso a las cosas escritas sabe lo que ha pasado. Hubo, por ejemplo, en Estados Unidos, un tiempo en que los artistas que tocaban en unos clubes no podían ir a esos clubes cuando no tocaban. Sí. No tiene sentido que los que tengan toda esa historia que han leído sean los que den la lata con la cuestión de la raza. ¿Saben? Entonces yo digo, cuando hablemos de la cancelación, tenemos que buscar matices para explicarlo en cada caso. No es algo monolítico, sino que algo que tiene ramificaciones distintas. Sí. Luis, ¿tienes alguna opinión? Sí, bueno, yo creo que cuando se habla de cancelación, habitualmente se habla de la cancelación que ejerce la izquierda sobre la derecha, podríamos decir. Bueno, es el woke, ¿no?, que se habla habitualmente, ¿no? Pero es que cancelación hay de todo tipo. Vamos, de hecho, mi festival, Festival Periferias, fue objeto de cancelación por parte de la derecha. Es decir, que existe de una manera y de otra, ¿no? Yo creo que el tema de la cancelación es bastante peliagudo, pero yo creo que se tendría que llevar un poco al terreno personal. O sea, el que tiene que cancelar o no una cosa eres tú. O sea, si a mí no me gusta esto, pues no voy y ya está. Pero yo creo que a veces sí que es cierto que con el wokismo, ¿no?, con la cancelación, se ha ido hacia límites que yo creo que están sobrepasados. O sea, está claro que, bueno, voy a poner un ejemplo que todo el mundo lo dice, pero es que es así. El intentar cambiarle a Roald Dahl los textos de sus cuentos me parece un absurdo absoluto. O sea, si él escribió eso, lo escribió y ya está. Y si no lo quieres leer, no lo leas y fin. Entonces yo creo que sí que se lleva a veces hacia un extremo esa cancelación. Sí. Un momento, pero sí. ¿Qué dicen esos textos? ¿Qué dicen? Bueno, pues son políticamente incorrectos, podemos decir. O sea, dicen cosas que hoy en día con nuestra mentalidad nos parece que están fuera de lugar. Pero bueno, pues él lo escribió así en su día y entonces, te quiero decir, es un absurdo intentar modificar lo que él escribió. Él escribió eso, pues déjalo como está. Y si no lo quieres leer, no lo leas y ya está. Simplemente. Nuestra próxima pregunta va de eso. Es mi opinión, ¿no? O sea, sí. Como tantas otras cosas que hubo en su día, en el siglo XVII, XVIII, que se intenta ahora modificar. Lo que está bien es contextualizar, eso sí. Exactamente. O sea, contextualizar y decir, en aquella época tal cual y cual, y eso ahora no tiene ningún sentido, ¿vale? Pero no puedes modificar lo que hicieron. Eso sí que es coartar la libertad. O sea, si él escribió aquello en su día, pues me parece que tiene que seguir así. Rosa. Bueno, yo recojo prácticamente vuestros comentarios, estoy de acuerdo, ¿no? Pero creo que también hay un tema que sí que es la consecuencia. En realidad, independientemente de cómo se llegue a la cancelación, al final no deja de ser el mismo resultado que una censura, ¿vale? Entonces, creo que es muy complejo, creo que la sociedad tendría que analizar, es un poco como el tema que hablabas de la libertad de expresión.
todo vale, hay ciertos límites a la creación, si lo utilizamos, pues un poco también con la cancelación, ¿no? O sea, es algo como muy individual, creo que lo tiene, y que es difícil de gestionar colectivamente, ¿no? Y que en aras de la cancelación, pues yo creo que se han hecho cosas estrambóticas. Y creo que además se ejerce de los dos lados, de derecha e izquierda. Y se nos escapa un poco de las manos. O sea, al final el resultado es que hay obras artísticas, piezas, no solo de artísticas, sino en literatura, en cine, en todo, que con parámetros nuestros de la época consideramos que no tienen sentido, ¿no? Entonces, bueno, hay un amplio debate, ¿eh? Y que da de sí muy emocional, además, porque no lo ponemos en la razón. Y que además ha sido, y existen millones de casos, sobre todo últimamente, donde podemos ver que independientemente de derecha e izquierda, a veces obedece a objetivos muy particulares, ¿no? Entonces se utiliza esto como una herramienta para canalizar, digamos, ideológicamente a otros para lograr ese objetivo. O sea, sale más allá, porque no todo siempre es, digamos, un hecho político en sí mismo, ¿no? A veces hay muchas cosas que están relacionadas con otros objetivos mucho más básicos, pero que se utiliza esto como una muy buena herramienta. Justamente acerca de lo que decía Luis, estábamos hablando en algún momento de nuestras reuniones pasadas también sobre eso, de cómo se puede reinterpretar a alguien por qué se busca reinterpretar a alguien desconociendo el contexto. A veces esta cancelación, esta censura, esto, lo que está por ahí vinculado, y ya vamos a ir con el público, Martica, lo que trae es también un tema muy interesante, que es que estamos censurando en lugar de educando. Y yo creo que nosotros deberíamos generar aprendizaje a través de estos argumentos para que justamente, bueno, no haya en el futuro una repetición de estos patrones, ¿no? Ahora sí, Marta, dispone del... Sí, damos paso a la ronda de preguntas porque ha sido una charla muy interesante y seguro que han surgido muchas dudas en este tiempo. Entonces, si tenéis alguna pregunta, por favor, comentadme y os hago llegar el micrófono. Sí, voy para allá. Preséntate, si puedes, brevemente para que te conozcamos. Muy bien. Buenos días, mi nombre es Efren Rodríguez, profesor universitario y coordino un grupo dedicado al ocio aquí en Madrid. Y mi pregunta es para Eugenio, porque yo coincido contigo del peligro que implica la extrema derecha en Europa principalmente, pero me gustaría preguntarte también por el otro extremo, porque a veces se nos olvida que la censura, efectivamente, y te agradezco a Luis y a Rosa haber hablado de la izquierda y la derecha, ¿no? Porque muchas veces, por algún tipo de afinidad, por incluso traumas, evidentemente España tiene el trauma del franquismo, Kiki y yo tenemos el trauma del chavismo. Quisiera preguntarte por la extrema izquierda, ¿no? Si el caso de Cuba, Nicaragua, Venezuela no ameritan una crítica tan fuerte como la extrema derecha. Bueno, yo es que, claro, yo soy un artista militante, yo soy un artista con una ideología, por supuesto, como todos, ¿no? Creo que en Cuba hay una dictadura y Venezuela es uno de los lugares donde más problemas hay ahora mismo, ¿no? Creo que, no sé, estamos hablando un poco de lo que es la cancelación, yo diría más de la censura, ¿no? Porque la cancelación, que es un poco por donde tú me preguntas, ¿no? Es simplemente la voz de aquellos que han sido, de alguna manera no han tenido una voz en la historia. Ese es un poco el planteamiento que nosotros estamos haciendo aquí, ¿no? Esa gente que forma parte también de la gente que ha sido activista, ¿no? Que normalmente ha sido criminalizada, ¿no? desde el Estado y desde el poder en España. Entonces, pues creo que son dos polos, ¿no? de un poco de la misma historia. Yo lo que no creo es que la cancelación sea el fascismo de la izquierda.
O sea, yo no creo en eso. Yo creo que estamos muchas veces criminalizando o poniendo el dedo en una gente que nunca ha tenido la posibilidad de tener una voz crítica, ¿no? El Black Lives Matter, ¿no? Podemos hablar de un poco el origen de todo lo que ha sido esa cultura de la cancelación, que al final denuncia un racismo sistémico en un país, ¿no? O estamos hablando también del Me Too, ¿no? que genera también una cancelación de una serie de personas que forman parte de un patriarcado sistémico, ¿no? que tiene efectos en el trabajo, en la vida y en general, ¿no? En España, la extrema izquierda defiende valores que son, defiende los derechos humanos, defiende una serie de ideas que están dentro de la lógica de la izquierda. Lógicamente, yo no voy a defender ningún tipo de dictadura, ningún planteamiento que vaya a vulnerar ninguno de esos derechos. Lo que tú planteas son dictaduras y yo, lógicamente, no estoy de acuerdo con ninguna dictadura. Vamos. Un momento, yo quería aclarar algo, o añadir algo. Yo veo que la gente está muy asustada, pero la cuestión por la que debería estar con ese susto en el cuerpo es si realmente la gente difunde contenidos de mentira. Porque si te cargan ahora mismo un embarazo, un hijo y todo eso tal, y todo es mentira, y aún así nadie es capaz de pararlo, entonces vamos mal, todo se jodió. Esa sociedad que están haciendo ahora mismo con esas posibilidades de interactuar, tiene que tener una posibilidad de que se sepa la verdad de las personas. Si esto es imposible, entonces no vale la pena que estemos hablando de cancelación. Todo el mundo va a acusar a otro. Así que es lo que quiero decir. ¿Alguna pregunta más? Si no hay, yo quisiera agregar una, que es, ¿cuál es la postura entonces? Porque siempre se habla de las instituciones, siempre se habla del otro, como que la responsabilidad radica siempre en algo más grande que en nosotros. Pero ¿cuál es la responsabilidad de cada uno de nosotros como ciudadanos? Yo quiero responder antes. Bueno, lo siento que yo tome la palabra tantas veces. Hay una cosa que está ocurriendo en el mundo que tiene que terminar. Los ciudadanos, y eso se da mucho en España y en otros países, la sociedad se ha futbolizado. En el sentido de que toman el partido como si fuera mi equipo, el equipo de toda la vida. No puede ser. Los ciudadanos tienen que ser imparciales. Porque yo he visto, estamos viendo, que eligen a un gobernante y lo felicitan. Y lo felicitan. El tal presidente ha felicitado a este. No sé si le suena a un país que se llama Haití, o un país que se llama Somalia, o un país que se llama Cuba, aquí al lado. O Venezuela. Todo está por hacer. El que asume el poder de ese lugar no va a ir de fiesta. Es un trabajo duro. Entonces yo no entiendo que alguien tenga un marrón, como se suele decir, de ese tipo y lo feliciten. ¿Pero por qué los felicitan? Porque saben que van a gozar de privilegios. Lo que tiene que ocurrir en el mundo es que haya ciudadanos de verdad, imparciales, capaces de criticar a esos y también a estos. Quiero decir. ¿Puedo intervenir? Sí, claro, Rosa. Te recojo un poco este argumento porque creo que hasta ahora hemos estado hablando de censuras, no sé si llamarlas convencionales porque no es la palabra, pero censuras fáciles que las estamos viendo. Pero ahora hay un nuevo mecanismo, yo creo, que se está muy todavía profundo y que aterra un poco, que es la censura que nos generan las nuevas tecnologías, ¿no? O sea, ya estamos que en este concepto tuyo de ciudadano responsable, ciudadano que tiene que decidir, ciudadano que hasta qué punto el ciudadano está recogiendo la información correcta, todos estos algoritmos, la inteligencia artificial que preguntas y te lanza informaciones de un país, de un proceso, de una obra, de un artista.
creo que estamos, y es un reto para la sociedad, ¿cómo afrontamos esto? Porque detrás de todo esto también está la autocensura, ¿no? O sea, tú mismo recoges información que ni siquiera sabes si está sesgada y ¿qué haces con ella? Porque todos, ¿no? Yo no lo sé, yo creo que los artistas es un gran reto que tenéis, ¿no? ¿Cómo os enfrentáis a ver, esto va a incomodar seguro, esto va a saltar? ¿Lo digo? ¿No lo digo? No, o sea, nos pasa a todos en nuestros niveles, pero ellos tienen un gran reto. Entonces, no lo sé, es un momento complejo, y, bueno, no lo sé, estoy introduciendo más preguntas que respuestas, pero no sé, así de hecho, como lo es una veo. muy buena pregunta que dejas Sí. para terminar. Les agradezco muchísimo a todos su participación. Sé que para ustedes deben haber quedado muchas preguntas. A veces por la propia autocensura no se atreven a hacerlas, así que les invito a que después, cuando estén en el hall, pues tengan la oportunidad de preguntarles a cada uno de ellos. Muchísimas gracias a todos. Gracias. Bien, pues pasamos de los desafíos a las oportunidades, de alguna manera, porque nos adentramos en una sesión que va a poner el foco en el papel estratégico de la gestión cultural. Os explico. Le hemos llamado transformación social a través del liderazgo cultural y queremos invitaros a explorar cómo esas competencias de liderazgo no solo impulsan la innovación de nuestras instituciones culturales, sino que también puede ser clave para la sostenibilidad, la transferencia de conocimiento, la cohesión social, porque en el fondo liderar en cultura no es solo gestionar recursos, sino también que es marcar el rumbo hacia un impacto real en la sociedad. Demos paso a nuestros invitados. Va a coordinar, va a conducir la sesión Sonia Mulero, de la Fundación Banc Sabadell. Gracias. ¿Dónde me pongo? ¿Aquí mismo? No lo sé cómo estabais distribuidos. ¿Aquí yo? Soy Sara, soy violinista. Mi sueño sería dedicarme profesionalmente al violín. La obra Metamorfosis de Ángel López Carreño supone para nosotros un hito importante porque la camerata Carnati va a romper la cuarta pared. Una orquesta de cámara, una orquesta de cuerda y el grupo Mayumaná. Un percutor corporal se imbrica en una orquesta de cámara, tenemos que ensayar, hay un diseño y una planificación. Buenos días a todos. Queríamos arrancar con este vídeo porque de alguna manera representa lo que hoy venimos a explicar. Nosotros desde Fundación Banco Sabadell, uno de los aspectos en los que incidimos, y como ha dicho Pepe, sin liderazgo no hay impacto, porque realmente uno tiene que saber en qué territorio es bueno para impactar. Y como os decía, uno de los aspectos fundamentales de la Fundación es el colaborativo. Todo lo que hacemos a través de los proyectos que estamos es en colaboración con instituciones, con asociaciones, con fundaciones y sobre todo para generar un bien en la sociedad. Me acompañan hoy Federico Buyolo, que es director de Innovación Cultural de la Fundación Ortega Marañón. No voy a leer todo tu currículum porque es muy extenso, pero sobre todo es experto en educación, en cultura y sobre todo en procesos de innovación y de innovación abierta. Así que, bueno, bienvenido, Federico. Gracias, Sonia. Con Pablo Martos, que es el creador de este proyecto tan maravilloso que habéis visto en el vídeo y ahora nos lo contará con un poco más de detalles. Además de violinista, compositor, director y de la Orquesta Carnati, una orquesta maravillosa con la que colaboramos. Deciros que las tres instituciones que están aquí, las personas que representan, colaboramos con ellos. Y Valerio Rocco, que es director del Círculo de Bellas Artes de esta casa,
Además es profesor de Historia de Filosofía Moderna en la UAM y además de muchas otras cosas es patrono de la Fundación Banco Sabadell. Bueno, arrancamos. Desde hace aproximadamente un año nos planteamos cómo poner a trabajar a líderes culturales para lanzar ideas y pensar qué la cultura necesita. A través de estos grupos motores que creamos con nuestra comunidad, salieron una serie de ideas en los grupos motores que fueron presenciales, con los líderes culturales y en los grupos de contraste que de alguna manera eran de personas que representaban las entidades a otros niveles, quizás no eran del equipo directivo, pero a lo mejor estaban trabajando en innovación o en gestión de proyectos. De estos grupos motores salieron unas conclusiones y contraste, y os las voy a leer porque me parece que vale mucho la pena y que os hagan reflexionar a todos. No voy a entrar en el detalle y luego con mis compañeros de la mesa lo hablaremos, pero salieron que la cultura debería ser un derecho básico, que el concepto de cultura es cada vez más amplio y desdibujado, que hace falta encontrar cómo medir el impacto de la cultura, que es lo que comentaba Pepe, y por eso trabajar ese test de competencias, que cuáles son claves, y cada uno de mis acompañantes ahora explicará una competencia de las que hemos trabajado y cómo ellos las han puesto en valor para sus entidades, sus proyectos. Que hace falta encontrar que la burocracia y la falta de flexibilidad limitan al sector, esto debéis estar todos completamente de acuerdo, que hay un reto con la sostenibilidad y resiliencia en la gestión cultural, también se necesita